La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo en series, y hoy con la democracia en peligro. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Claro, has estado en estos días con Lula da Silva, el expresidente de Brasil, toda una personalidad, todo un icono para la izquierda mundial, en una entrevista que se va a emitir este fin de semana y nos pareció una ocasión fabulosa también para recuperar uno de los documentales que se han hecho precisamente sobre esto, que además ha sido un documental muy aclamado por la crítica. Pero en primer lugar, Ana Pastor, ¿no confía en el sistema brasileño de justicia? ¿Usted cree que hay una conspiración contra usted? Está provado em todos autos da minha defesa de que houve conluio entre justiça e imprensa para me condenar. Que eles inventaram uma farsa para tentar prejudicar a possibilidade do PT continuar gobernando o Brasil. ¿Qué tal con Lula? Porque es un icono absoluto. Sí, la verdad es que yo llevaba años queriendo hacer esta entrevista. En mitad de todas esas peticiones ocurre el proceso contra él, va a la cárcel. Estuvimos a punto de hacer la entrevista en la cárcel, pero a partir del 8 de noviembre salió, aunque todavía le quedan varios procesos. Y bueno, pilló las elecciones en España, retrasamos también la entrevista y la hemos hecho hace una semana, hace justo una semana y algún día estuvimos en Sao Paulo y tengo que decir que es todo un personaje, la verdad, tiene 74 años. La entrevista, la que vais a ver emitida el domingo a las 10:30, tiene menos duración, duró en total 1 hora y 40 minutos, incluso sudaba la camisa y no es una metáfora, y hemos hablado de muchísimos temas. Presidente, quiero preguntarle también por Cataluña. Usted ha viajado un montón de veces a España. ¿Cómo observa lo que está pasando allí? Eu acho que é normal você ter uma região mais rica que queira ser independente. Eu estou dizendo o seguinte, é um país tão bem feito, é um país tão bonito, ou seja, você nunca viu a parte pobre querer se separar da parte rica. É sempre a parte rica que quer separar da parte pobre, ou seja, eu não acho uma boa medida. Habéis tocado algún asunto, además, también relacionado con España. Sí, la verdad es que yo tenía mucho interés en saber cómo defiende él el proceso o los procesos judiciales. Sabéis que tiene 11 procesos diferentes, todos ellos tienen que ver con asuntos de corrupción, lo que le ha convertido en un personaje de ser muy amado y de ser muy popular a ser muy cuestionado, incluso os diría que odiado. Entonces hemos hablado de esos procesos, él defiende la inocencia en su caso, no niega que existiera corrupción y que afectara incluso a su partido, pero habla de una conspiración contra él en la que ha estado la judicatura. El juez que le mete en la cárcel es ahora mismo el ministro de Justicia de Bolsonaro, el juez Moro. Y habla también, por supuesto, de Bolsonaro. O sea que hay una comparación que yo creo que va a levantar muchas ampollas y él dice que, bueno, Hitler también consiguió convencer a algunas personas y eso no significa que se le pueda considerar, bueno, pues un político más, ¿no? Y de España, sí, de España hemos hablado mucho, hemos hablado de Cataluña, hemos hablado de cómo conoció a Suárez, que yo no lo sabía. Lo había leído hace muchos años una biografía, pero no sabía si era algo real o no, y lo cuenta muy bien en la entrevista. Habla del rey anterior, del rey actual, del nuevo gobierno, que ahí sí que os adelanto, dice que es optimista. Él creó el PT con una amalgama de organizaciones y de partidos y de gente con muchas sensibilidades diferentes, un poco reflejo, ¿no?, de lo que fue Podemos en sus inicios, y cree que es interesante la fórmula de gobierno en la que están obligados a hablar y a dialogar. Y luego hemos tocado temas que no estaban en la agenda cuando él era
presidente, como el feminismo, como el cambio climático, que desde luego en Brasil también son temazos. Claro, a Lula da Silva también lo observamos como una de las primeras víctimas de la guerra jurídica, de la guerra judicial contra la izquierda, contra los progresistas en Latinoamérica, toda esta lawfare que se está desarrollando en otros países, y el gobierno de Lula da Silva siempre se ha mostrado como un escaparate de eso, de lo que estaba sucediendo. ¿Él cómo le viste de ánimo? Porque está dispuesto a la batalla política. Pues le queda el recurso del Supremo, es la última instancia, porque no solo ha sido condenado por este juez Moro, sino que otras instancias superiores también le han condenado, y entonces en la entrevista hablamos de eso, pero está a la espera del recurso del Supremo. Él tiene claro que ve una operación para que el PT, el Partido de los Trabajadores, no gobernara en Brasil, y cree que bueno, que todavía le queda la opción del Supremo para no ser inhabilitado y desde luego no ser condenado. Contó una cosa en la entrevista que yo no me imaginaba, ¿no? Cuando pensamos en Brasil, no sé, Fer, si te pasa a ti, piensas en un país multirracial, multicultural, ¿no? Esa es la idea que... Sí, completamente, sí. Pues él cuenta una cosa en la entrevista, y también la periodista Nayara Galarraga, que es la corresponsal del País, que hasta la llegada de Lula, los negros y los mestizos no solo no eran visibles, sino que no tenían espacios públicos en lugares como la universidad o los aviones. Cuando él incorpora a través de las leyes y las cuotas a ese grupo de gente, muy numeroso en Brasil, lógicamente, pues los blancos, ni siquiera los ricos, los blancos, empiezan a sentirse amenazados de ver cómo sus hijos comparten espacios públicos y ellos mismos con gente de otra raza, ¿no? Y ese caldo de cultivo es el que ha ido recogiendo Bolsonaro a lo largo del tiempo y le ha llevado a que, bueno, ser presidente y a tener 60 millones de votos, ¿no? Entonces, bueno, es un país muy polarizado en el que, como digo, hay gente que da por hecho que Lula es un corrupto, mucha gente, pero a la vez hay mucha gente que no le niega, bueno, el cambio que produjo en Brasil con esto que hemos dicho y con que sacó de la pobreza 30 millones de personas con el proyecto Hambre Cero. Es desde luego un personaje fascinante desde el punto de vista de todos estos picos, ¿no?, que tiene. Y eso nos lleva a este documental La democracia en peligro, los vértigos de Brasil ante este pasado turbulento, el documental de Netflix. Destituído, presidente preso, a nossa democracia está desmoronando. Essa farsa sexista. Estou cada día más vivo perante la opinión pública. Y más allá del encuentro personal, ¿qué es lo que retrata este documental? Pues este documental, que salió a lo largo de 2019, es una visión desde dentro de todo esto, de lo que estamos hablando en la parte política y judicial. Petra Costa, que es una chica muy joven, se empotró con el equipo de Dilma Rousseff cuando Dilma era todavía presidenta y antes del impeachment, y vive desde dentro cada uno de los pasos que da la derecha y la ultraderecha para derribarla. Y también está con Lula en sus últimos días como presidente y al lado de Dilma Rousseff. Y es increíble porque te diría que es una carta de amor a la izquierda brasileña y una carta de desilusión, por otra parte, ¿no?, cuando empiezan a saltar los casos de corrupción. Y luego ella, que creo que es un personaje muy interesante, ojalá algún día, que sé que Pilar del Río la conoce y tiene una buena relación. Sí, tiene una relación muy estrecha. Pues me gustaría que algún día pudiéramos hablar con ella, porque ella misma tiene una historia personal increíble. Sus abuelos eran gente con mucho dinero en Brasil, muy conservadora, y que, bueno, en la época de la dictadura, digamos que tuvieron un papel cercano al poder. Y, sin embargo, sus padres fueron torturados y pertenecen a una generación muy reivindicativa de izquierdas que luchó por la democracia en Brasil. Y esa familia, a día de hoy, se ha dividido de nuevo entre los que apoyan a Bolsonaro y le han votado y quienes siguen creyendo que el PT, Dilma, Lula son la referencia de la izquierda en Brasil. Y entonces para ella es como vivir en un mundo, pues eso, muy dividido y muy polarizado, que al final es lo que está Brasil, y como me dice a mí Lula en la entrevista, y no solo Brasil. Fíjate que algunas de las críticas que he leído sobre este documental, yo no lo he visto todavía, tomo tu recomendación y lo voy a ver en cuanto pueda, pero algunas de las críticas dicen que la historia nace inacabada, que todas las historias necesitan un final, pero que esta nace incompleta, y no por el trabajo de la cineasta, que además parece que ha sido ovacionada en festivales como Sundance y ha tenido muy buena acogida, sino porque la misma historia, bueno, va creciendo también por el periplo judicial del propio ex juez Sergio Moro, que tiene también su recorrido judicial. De alguna manera, el vértigo que siente la sociedad brasileña, ¿a ti te da la impresión de que se queda abierto? No, fíjate, creo que además su paso por los Oscar y, como decías, por festivales importantes, hace que el tema, siendo un tema muy de Brasil, de la política de Brasil, te permita sentirte identificado o metido en él, seas de donde seas. El nombre propio, ¿no?, la democracia en peligro,
te indica de lo que está hablando, más allá de que sea Brasil o cualquier otro lugar. Pero es bastante inquietante cómo en las estructuras de poder, que Brasil tuvo una dictadura hace no tanto y consiguió Lula, después de muchos intentos, ganar las elecciones, ha vuelto una generación, bueno, Bolsonaro, que eso lo dice Lula en la entrevista y sale en el documental, cuando toma posesión y cuando Dilma sale por el impeachment, dedica el discurso Bolsonaro al mayor torturador que hay en Brasil, que por cierto torturó a la misma Dilma Rousseff. Eso es un tipo que es el presidente del gobierno. Imaginaros aquí que el presidente del gobierno de España citase como gran referencia a Billy el Niño. Eso, claro, allí en la izquierda es muy, muy llamativo. Pero te ayuda a entender cómo se va colando, pues por el tema de las fake news, los evangélicos, la religión, ese mundo tan conservador y tan poderoso en algunos lugares. Podría ser Brasil y podría ser cualquier otro lugar. Y se va colando en las instituciones. Y sobre el documental, claro, dicen que está muy bien conducido, que no es una sucesión de acontecimientos, que tiene una trama fantástica, que aguantaría incluso muchas temporadas en Netflix, que digamos que como estructura está muy bien logrado, que hay buenos, hay malos, hay traidores, vuelcos, en una trama muy bien trazada. ¿Lo percibes así? ¿Te da la impresión? Totalmente, totalmente. Hay una figura desconocida seguramente para mucha gente que nos esté escuchando, que es Temer. Fue el vicepresidente de Dilma Rousseff porque tuvieron que hacer un acuerdo de coalición. Pensemos en cualquier coalición y en cualquier acuerdo de coalición. Y Temer terminó salpicado por un escándalo, pero sobre todo terminó traicionando al Partido de los Trabajadores, ¿no? Sí, me vale para cualquier temporada de cualquier serie alargada. Y, por cierto, hay una serie en Netflix brasileña que se llama O Mecanismo, que trata de la corrupción en Brasil, que es también muy interesante, que no ha gustado tanto como este documental a los equipos del Partido de los Trabajadores, pero que yo creo que también es complementaria. Hay que reconocer que la visión que tiene Petra Costa no es anti-Lula ni anti-Dilma Rousseff, a pesar de que introduce los temas de la corrupción también, pero desde luego de lo que no es de Bolsonaro. La democracia en peligro, estos vértigos de Brasil ante el pasado turbulento, la historia del PT, de Lula, estos últimos avatares, los últimos años, es un documental muy interesante que nos recomienda Ana Pastor, pero es verdad, si tenéis la oportunidad, si escucháis este espacio antes del domingo, tenéis la oportunidad de ver la entrevista de Ana Pastor con Lula, Ignacio da Silva, y de lo contrario siempre se puede buscar en internet, en diferentes plataformas. Gracias, Ana Pastor. Gracias. Además, vamos a colgar también, podéis consultar tanto la entrevista que se emite en El Objetivo como la versión extendida para los muy frikis y las muy frikis. Tendréis una versión extendida. Pues entonces te veremos el domingo y veremos después la versión extendida de esa entrevista, de ese encuentro, Ana Pastor, Lula da Silva. Gracias, Ana. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos.